Gracias por continuar en @meridianocni, su espacio al mediodía. Colócame por favor los números de teléfono para que usted pueda llamar, entre en contacto con este espacio, @meridianocni, a través de Red Nacional de Noticias. Este programa se repite todos los días en nuestro canal de YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Canal Nacional de Informaciones CNI. Si aún no se ha suscrito, suscríbase, es gratis. Usted le da la campanita, Canal Nacional de Informaciones CNI, hay una campanita arriba, usted le da y automáticamente le llegará cada tarde, cuando nosotros colocamos este contenido en repetición, usted puede entrar en contacto. De hecho, tenemos una modalidad que ahora cuando se está estrenando, justamente usted puede interactuar con Willy, conmigo. Usted puede escribir en la página en el momento real, al tiempo real, real time, como dicen, y ahí podemos conversar. Mientras usted ve el programa, quizás tiene alguna duda o quiere algún criterio que hemos esbozado ahí, quiere apoyarlo, pues en esa página usted puede accesar a toda esa información. Llámeme tanto al estudio 809-274-0599 como a nuestro número de WhatsApp 809-875-6560. Díganos su opinión de la primera parte y ahora entramos en la segunda parte del programa. El día de ayer, nuestro compañero Willy Paz hablaba un poquito de que en el día de hoy analizaríamos algunos de los escándalos, de las piezas de escándalo que han marcado este gobierno y por lo cual, a pesar de que se vendió como el gobierno más pulcro, de que no habían vacas sagradas, de todo eso. Sin embargo, hay hechos que han conmocionado a la población, a usted mismo, y que han dejado claro, primero, que no es posible, no es viable una reelección, y segundo, que es necesario que esos hechos tengan una respuesta hoy. Una respuesta clara, porque a raíz de que ha pasado todo eso, pues hemos visto que quienes son los principales partícipes de esas situaciones, no ha pasado nada. Tengo una llamada aquí, vamos a ver. Buenas. 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 Bueno, no quiere hablar. El caso es que hay un sinnúmero de cosas que han pasado y que se necesita la respuesta. Antes de hablar de reelección, de 4 años más, de todo eso que han querido hablarnos, hay algunos casos, por ejemplo, el de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. ¿Qué pasó ahí en esa institución? Un arquitecto de Monteplata, quien lamentablemente perdió la vida. El nombre de él era, aquí lo tengo, David Rodríguez García. Tenía 42 años. En septiembre de 2015, este hombre, a propósito de la revolución de los llamados contratos que se daba, en esos contratos se los sacó ese arquitecto. ¿Qué pasó? Había una estructura mafiosa dentro de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que dicen que está todavía, yo no sé, dicen, espero que no, que constantemente chantajeaba, engañaba y les robaba a los ingenieros y a los arquitectos, que llevó a que este arquitecto en el baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado se disparara. Buenas tardes, tenemos una llamada. Buenas, Ramírez, sí. Mario de la Caleta. ¿Cómo está, Mario? ¿Cómo va la salud? Bueno, llevándola poco a poco. Así es, adelante, Mario. Sí, Ramírez, a ver si usted me permite contestarle brevemente al señor Marchena, por la cual él quiere que el señor Danilo Medina siga ahí. Ajá, vamos a ver. Le voy a preguntar a él, ¿él está de acuerdo? ¿Por qué? Que me diga él los miles de millones que se han robado este gobierno de Punta Catalina. Que me diga cuántos miles de millones de pesos dominicanos se han robado de la ONSA. Que me diga los 190 millones que han desaparecido de INAPA. Que me diga los cientos de millones que han desaparecido de educación. Y que me diga también de las importaciones de ajo y de habichuela que tiene usted sabe quién allí en Palacio. Desde luego que tiene que estar de acuerdo con que el señor Danilo siga. Gracias. Gracias, Mario. Salud en este año 2019 para usted.
El caso es, antes de que Mario nos llamara, hablábamos del caso del arquitecto David Rodríguez García, que se disparó, se suicidó por las tantas deudas y chantaje que existía desde la OISOE. ¿Qué pasó con ese caso? Primero, ahí está Miguel Pimentel Caré, que era el director en ese momento. ¿Qué pasó con ese señor? No pasó nada. De hecho, los rumores que hay ahí es que había una estructura de una muchacha apoyada, que también la sacaron del país, y otro tipo ahí que era el director técnico, que esa gente no fueron investigadas. El caso de la OISOE se quedó ahí tranquilo. Y dicen, a mí no me lo crean, dicen, yo no lo puedo decir ni confirmar, que sigue lo mismo. Bueno, con solo usted ver que un hospital que costaba 4,000 millones de pesos, lo llevaron a 7,000 y después lo llevaron a 15,000 millones, ya usted sabe si la cosa anda bien o mal por ahí. Otro de los casos que ha golpeado este gobierno es el caso de Odebrecht. ¿Y qué pasó? Bueno, en Brasil estalló, ayer lo comenzamos a analizar, un escándalo de orden nacional e internacional en Brasil que señalaba a un grupo de políticos, funcionarios, toda clase de personas involucradas en este escándalo internacional. República Dominicana fue uno de los países donde se dijo que se entregaron 92 millones de dólares en soborno. ¿Qué pasó? Llevaron a un grupo, te recuerda aquel espectáculo nauseabundo, yendo casa por casa y arrestando, hicieron una película de todos esos implicados. El Procurador General de la República, en una declaración nefasta, dice que eso eran todos los que estaban, que esos son todo lo que son y todo lo que es. Todavía yo no he entendido bien qué fue lo que él dijo. El caso es que eran los implicados y que él tenía suficientes pruebas para procesar a esas personas. Pasa el tiempo, lo liberan y luego el mismo procurador que dijo que tenía un expediente fuerte contra esa gente, dice que no había elementos suficientes y sacan a la mitad del grupo. Sacan al senador Julio César Valentín, que no ha dicho esta boca es mía. Sacan a Temístocles Montá, acusado hasta lo último y que él mismo admitió que había recibido dinero de soborno. Sacan a Radamés Segura, que bueno, no voy a decir más nada, que estaba enfermo y hay que decir que se sanó después de eso. Y sacan a un grupo de gente sin la más mínima explicación. Después de decir el jefe del Ministerio Público que tenía un expediente fuerte, resulta que no lo tenía. Entonces, uno lo que hace es que se pregunta hasta qué grado realmente hay una lucha contra la corrupción. Hasta qué grado estamos atacando realmente la corrupción. En estos 6 años, ¿cuál ha sido el margen positivo que se ha tenido en materia de corrupción? ¿Cuáles han sido los casos que se han enfrentado, se han llevado, se han judicializado y se le ha devuelto el dinero al pueblo? ¿Cuáles casos? No lo hemos visto. Tan solo analizando estos dos, OISOE y el caso de Odebrecht, uno ve serias fallas en este expediente. Eso es tan tal que dentro del expediente de la constructora Norberto Odebrecht, por ejemplo, existía una famosa página 14 que el senador Julio César Valentín estaba por esa página 14 porque habían dicho que él se había enriquecido ilícitamente producto de los sobornos de la construcción de Punta Catalina. Eso era lo que decía el expediente. Y de buenas a primeras sacan la página 14, sacan a Valentín y colorín colorado el cuento se ha acabado. Ahora resulta que quienes se robaron el dinero, yo no tengo ningún tipo de particularidad ni de amistad, por ejemplo, con Chu Vázquez,
pero como usted dice que una persona que estuvo en el Senado hace 400 años fue el que recibió los 92 millones de dólares que todavía en el 2014, en esta administración, se mudó la oficina de pagos estructurados, como le decían ellos, un concepto muy, muy fino. La oficina de soborno de Odebrecht se mudó aquí cerca, en el 2014. ¿Qué funcionario hay detenido de 2012 a 2014 por esos casos? Nadie. Parece que todo tenía que ver con el gobierno de Hipólito Mejía y con el gobierno de Leonel Fernández. Este es el gobierno que es el que ha manejado más del 60% del volumen del dinero. No tuvo que ver con eso. Usted ve cómo uno va cayendo y uno se ríe y dice, bueno, pero más tomadura de pelo, más tomadura. No, pero así no se puede. Otro de los casos fue el caso del CEA. Dos locutores hablando, o sea, en plena transmisión en San Pedro de Macorís, entra una persona, le dispara a los dos locutores, a una secretaria, todo un día trágico. Cuando empieza a desembrollarse todo este lío, toda esta maraña, se descubre nada más y nada menos que detrás de esos asesinatos existía una estructura mafiosa de venta de terrenos. Destituyen de inmediato al director del CEA, creo que apellido Domínguez, algo así. Se inicia una investigación con el procurador, el consultor jurídico, el señor Flavio Darío Espinal, que todavía al día de hoy, que lo quieren colocar como presidente de la Suprema, andan diciendo por ahí, de las cosas que uno nunca entiende. Pero bien, el caso es que se hace una investigación que da el traste con que hay que destituir al director del CEA. Se dice que hubo miles de millones de pesos en venta de terrenos irregulares en el informe que presenta la comisión. Y se nombra otra comisión para que audite una por una los terrenos. ¿Dónde están esos informes? ¿Quién al día de hoy va a responder por la muerte de esos locutores que eran padres de familia? Nadie. Cambiamos de director los primeros días, hacemos un bulto mediático y como este país es inmediatista, se le va a olvidar el caso. Pues ahorita hablamos de otra cosa y fue lo que pasó. Se olvidó y ya nadie habla de eso. Luego se dio otro caso, el caso de Corde. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Corde? El director de Corde, el que era director de Corde, el último, el señor Leoncio Almanzar, quien además era miembro del Partido Reformista y muy allegado él y sus administradores y sus funcionarios al señor Vargas Maldonado, a una compañía asociada a Vargas Maldonado, vendieron un barrio entero. Un barrio completo, con todo y gente. Por insólito que parezca, un barrio completo lo vendieron. Con todo y la gente. Y entonces una compañía llamada Titulatec comenzó casa por casa a cobrarle los terrenos a las personas que en algunos casos tenían 30 y 40 años viviendo ahí. Ah, no, mire, nosotros compramos estos terrenos y ahora vamos a cobrarle. Cuando se destapa el escándalo o comienza a destaparse, resulta que el dueño de la compañía que había comprado los terrenos era el director administrativo, el director financiero de la Cancillería de Miguel Vargas. Y que también cuando él fue ministro de Obras Públicas fue el director financiero y que era prestamista del PRD, entre otras cosas. En estos días, de buenas a primeras, como todo lo que sucede aquí, noten, eso es algo que se da con mucha frecuencia, detuvieron a todos los involucrados en el caso de Corde, pero también de buenas a primeras todos fueron variados sus medidas de coerción y se fueron a su casa. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó con el caso de Corde? Esas familias que ya habían pagado, incluso muchas de esas familias, por la presión que tenía esa compañía con ellos, ya habían comenzado a pagar dinero. Que eliminaron a Corde, que destituyeron al director. ¿Y? Porque dentro de la investigación no era solo el director de Corde, habían otras personas, comenzando por el mismo canciller. ¿Qué pasó con eso? No pasó nada. Simplemente se quedó en nada. Miren, otro de los escándalos que se dio también. Tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Se cayó. Vuelve y llame, por favor. El año 2018 abrió, enero de 2018, hace un año también, con el escándalo del plan social de la presidencia. 1.200 millones de pesos en caja navideña. ¿Usted recuerda lo que pasó con eso? De buena a primera culparon a 20 empleados, que era lo que tenían supuestamente la mafia y qué sé yo cuánto. Pero aquí algunos comunicadores se hartaron, se cansaron, llegaron al hastío de decir que había una estructura mafiosa en el plan social y que su directora, la señora Guava, debía ser destituida. De hecho, comunicadores hasta se querellaron en contra de la señora Guava. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Este año compró más caja. Y encima de eso, encima de las cajas y los escándalos, también se dio el otro con las orquestas navideñas. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas. ¿Aló? Sí, buenas, tiene que subir. Se cayó otra vez, pero nada, seguimos aquí. ¿Qué pasó con ese escándalo? ¿Qué pasó con esa situación? Nada. La señora Guava siguió en su posición. En diciembre la denuncian con toda una estructura, un escándalo con el tema ese de las orquestas y sigue ahí y seguirá ahí. Porque parecería ser que para usted permanecer en una u otra institución simplemente tiene que comportarse mal. Y si se comporta mal, usted va a quedarse ahí por mucho tiempo. Si usted no tiene prácticas de transparencia, usted seguirá ahí. Otra de las tachas que hubo en el año 2018 fue el caso del señor Alberto Holguín, ex director de INAPA. Ustedes recuerdan que lo acusaban de haberse robado 1.100 millones, algo así, de pesos. Fue a un juicio, salió descargado, pero todavía al día de hoy no sabemos qué pasó con los 1.000 y tantos millones que se desaparecieron del INAPA. Si el señor Holguín fue descargado por un tribunal de que era una persona que no había cometido esos hechos, entonces, ¿a manos de quién o a bolsillo de quién fueron esos dineros? Sería una buena pregunta. Sería interesante reflexionar en eso. Otro de los casos que se dio fue el que encarnó la diputada Farideh Raful, con una pregunta que abrió una caja de Pandoras. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuánto se le habría pagado al publicista Joao Santana después de Danilo Medina llegar en el 12 al poder? Y resulta y viene a ser al caso, señores, que habían 1.300 millones de pesos que salieron a flote. Parece que hay más que se le habrían pagado a este señor por concepto de publicidad después de llegar al gobierno. Usted diría que ¿cuál era el problema de que se le pagara a Joao? Bueno, porque Joao fue el asesor de campaña del presidente Medina. Se supone que está preso en Brasil. Se supone que esa persona le pagaron durante la campaña, pero no que después de llegar al gobierno también se le siguiera pagando. Una de las cosas que llamó la atención fue las contradicciones entre el Ministerio Administrativo y la Dirección de Comunicaciones del gobierno, que nadie sabía al fin y al cabo cuánto se le había pagado.
Y esta muchacha, la señora Raful, con una certificación, demostró que se le habían pagado 1.300 millones de pesos de lo de nosotros. Se le habían dado, regalado, como usted le quiera llamar, a uno de los señalados en el caso de Odebrecht, pero que está preso en Brasil, porque en Brasil sí están detenidos los que estaban envueltos en este escandaloso caso de soborno internacional. Sin embargo, aquí le hemos dado larga, no se quiere hacer nada, no se va a hacer nada, parece que no hay voluntad. Lo que se pretende es que la bomba le explote a otro en la mano o que no se haga nada. Y por eso al día de hoy no tenemos respuesta ni del caso de Joao, ni del caso de OISOE, ni del caso del CEA, ni del caso de CORDE, ni del caso de INAPA, ni del caso de ninguno. No hay explicación. Todavía en estos días, Participación Ciudadana habló y le pidió a la Procuraduría General de la República que motorizara una investigación contra el exministro de Industria y Comercio, el señor José del Castillo. Un muchacho que, junto con uno de los trabajadores de aquí, que se llama Basilio, que es Tramoya, cogían carro en la avenida Luperón, cuando estábamos allá, cuando esta planta televisora estaba allá. Y que en el año 2008, 2009 no tenía nada. Y de buenas a primeras da un salto, pero un salto no como, no un brinquito, no un salto, y cambia su estatus de vida. Y cuando sale de Industria y Comercio, que lo mandan al Indotel, que todavía me gustaría saber cuál es su declaración jurada cuando salió del Indotel, pero él declaró 300 millones en Industria y Comercio. Un muchacho joven de la edad nuestra, quizá un poquito mayor. ¿Qué es lo que hizo que de repente cambió su estatus? ¿Cuál fue su movilidad social? Entonces, cuando uno analiza todos esos casos, resulta y viene a ser que necesitamos respuestas. Respuestas claras que nos indican que hablar de reelección, que hablar de repostulación es un pecado craso y capital en este momento. Cuando aquí, por ejemplo, se habla de que uno de los pilares fundamentales del gobierno del presidente Medina es la educación. Sin embargo, el ministro de Educación anda haciendo campaña y no renuncia con los recursos suyos y míos. Un elemento que nadie lo conoce, pero él ahora quiere ser presidente. Y no lo destituyen, es para que uno se arranque los cabellos. Cuando usted ve que el ex ministro de Educación, el señor Amarante Barret, que salió cuestionado hasta lo último de su gestión, muchas interrogantes. Y ese señor anda recorriendo el país y tiene más vallas en el país entero que yo no sé ni quién, promoviéndose como presidente. Es para que uno de verdad reflexione que la sociedad dominicana tiene que hacer un cambio radical. O sea, ese tipo de cosas no pueden continuar. Esas señales de desorden, de desasosiego, de burla sistemática, que mientras usted vive situaciones económicas bastante difíciles, producto de que no hay suficiente dinero para hospitales, de que no hay suficiente dinero para carreteras, de que no hay dinero para nada, para policías. Sin embargo, esta gente vive esa vida. Uno tiene que reflexionar. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Miel. ¿Cómo te sientes? Carlos, ¿cómo estás? Estamos bien. ¿Cómo está la salud y tu familia? Bien, gracias. Bien. Adelante con tu comentario. Sí, mira, Miel, cuando uno oye ese recuento que tú haces sobre los actos de corrupción del gobierno y escucha tantas cosas horribles, tanta impunidad, tanto hacerse de la vista gruesa, tantos escándalos que verdaderamente son bochornosos, no para el gobierno de Danilo, para cualquier gobierno en el mundo, uno no tiene más que decir que esta gente no pueden seguir gobernando el país.
No podemos dejar que esta gente sigan gobernando el país, porque tú estás mencionando casos de corrupción gubernamentales, pero yo conozco situaciones en el país donde esa violencia intrafamiliar que está acabando con la estructura familiar de la sociedad es precisamente generada por los problemas de la falta de control de las autoridades al narcotráfico, a la droga, al tráfico de drogas en todo el país y en todas las provincias. También por la falta de control en términos de lo que es las infracciones que cometen ciudadanos, que están precisamente muchos de ellos en el gobierno. Son situaciones que a veces uno dice, pero ¿cómo es que puede haber un gobierno tan permisivo, tan corrupto, tan descarado, tan petulantemente burlesco ante la insensibilidad que ellos tienen con relación a la responsabilidad por la cual juró el presidente de la República que iba a hacer cumplir las leyes, cumplir y hacer cumplir las leyes? Ellos no hacen ninguna de las dos, ni hacen cumplir las leyes ni la cumplen ellos mucho menos. Es un gobierno corrupto y bandidesco. Miel, es terrible la realidad de este país, pero cuando uno oye ese recuento que tú haces muy bien explicado, uno no se queda más que pasmado ante esa realidad. Hay que hacerle un llamado al pueblo para que el pueblo interactúe, para que el pueblo llame a los programas, y esa bocina que uno la pueda enfrentar de manera permanente para que ellos sepan que el pueblo no quiere que ellos sigan hablándoles mentiras, como le han venido hablando todos estos años que Danilo ha gobernado. Muchísimas gracias, Omniel. Gracias, Carlos, por tu llamada y ten feliz resto del día. El asunto es que ya la población, por más bocinas que haya, por más bocinas que digan que todo está bien. Miren, esas declaraciones que dio el vocero del gobierno, declaraciones cantiflescas, lo que hicieron fue que hicieron que la población se enojara más. En vez de lograr enviar una señal de engaño, que era lo que quería este señor, lo que hicieron fue que la gente se molestara. ¿Y cómo este hombre dice que el mejor gobierno en materia migratoria ha sido este? Pero eso es una burla. Cuando usted no puede caminar por las calles producto de la cantidad de ilegales que hay en la República Dominicana. Que ha llegado a un punto tal, como decía un señor el otro día en una entrevista, el doctor Cabral. Miren el caso de la niña Cielo García, una niña mutilada, ambas extremidades cortadas por un nacional haitiano ilegal, y que no se ha dado pie con bola con ese ciudadano. ¿Sabe por qué? Porque es ilegal. Ni siquiera se sabe dónde vive, dónde está, dónde vive su familia. Y entonces cuando uno llega a este punto y escucha esas declaraciones burlescas de estos individuos, uno dice, pero ven acá, y es que este hombre cree que yo soy un tonto. Entonces, ese tipo de situaciones y las que hemos hecho el recuento, sin contar otras más que quizás nos faltarían programas para poder analizar punto por punto, nos demuestran que no podemos seguir así. De que es necesario un cambio. De que es necesario entregar el país en manos de una persona que tenga experiencia en afrontar las diversas situaciones, las duras pruebas que se están viviendo. Cuando usted ve que el sistema energético en República Dominicana, que se supone que debió estar resuelto, las crisis, porque cuando entrara a la planta Punta Catalina ya no iba a haber más apagones, y ahora vemos que los que decían que el fin de los apagones era Punta Catalina, dicen que no, que lo que va a hacer es que va a reducir un poco los apagones, pero no que lo va a acabar. Uno dice, ¿y de qué que estamos hablando? Buenas tardes. ¿Aló? Sí. Adelante, señora. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Rubén Rodríguez, Villajuana. Dígame, señor Rodríguez. Mire, yo vivo aquí en Santo Domingo, pero soy de Santiago Rodríguez. Adelante. Y eso da mucha vergüenza cómo está ese pueblo allá respecto a la carretera, todos los campos,
y la carretera de, un ejemplo, de Mao hacia allá, es lleno de hoyo constantemente. Entonces, y si se mete para un campecito de 3 kilómetros de la ciudad, da vergüenza el polvazo y cómo están esos campesinos allá, que yo le dije a algunos de ellos que fácilmente mueren con los pulmones podridos desde el polvo. Y el gobierno de allá, los encargados de eso, no hacen caso a nada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pero dice el ministro de Obras Públicas que ellos se han gastado millones y millones de pesos en asfaltar todo el país. Sería bueno que usted lo invitara. Esas son de las carteras que el día que se investiguen, señores, miren, nos vamos a quedar con las manos en la cabeza. Ministro de Obras Públicas que ha cuatriplicado, quintuplicado su fortuna. El hombre tenía 3 helicópteros cuando llegó al gobierno y ahora el avión más barato cuesta 28 millones de dólares. Dígame usted. ¿Y entonces? Y tiene flotillas de aviones y helicópteros. Flotillas. Pero cuando usted entra una por una a las carreteras, los puentes, los caminos vecinales que este señor dice que ha construido, son una verdadera porquería. Se han caído, no sirven, no funcionan y nadie dice nada. Todavía hoy que Odebrecht, que ha sido vetada en muchos países, todavía aquí está trabajando en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas. Buenas tardes. Buenas, sí, me quiero comunicar. Sí, buenas. Sí, comunicarme con el programa. Adelante, ¿con quién conversamos y desde dónde? Sí, buenas. Dígame, señora, por favor. Sí, buenas, es de San Cristóbal. Adelante. San Cristóbal. Yo entiendo todo eso, sí, entiendo toda esa cosa que te estás tratando. Entonces estoy mirando que está muy buena, pero aquí no se investiga nada. Tú lo sabes que aquí no se investiga nada. Y cuando aquí no se vale descubrir nada porque todo va a quedar tal donde está. Pero eso es su responsabilidad. Usted no debe permitir que todo se quede Lo así. vamos a quedar igual que como Usted el año como ciudadana pasado, con la no mano en la debe cabeza permitir y más eso. nada, no va a seguir sucediendo nada. No. Entonces, Párame esa pero llamada. Es que no puede ser que nosotros los ciudadanos continuemos diciendo que no va a pasar nada. No va a pasar nada por nosotros. Pero si usted, como población, usted dice, no, es que tienen que explicarme. Porque estamos hablando de nuestros recursos. Estamos hablando de lo que queda de país. Imagínense que, por ejemplo, yo no soy ni antinacionalista ni nacionalista, nada de eso. Imagínense, por ejemplo, que el tema haitiano no se le ponga un control. ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros nos reclamamos que se le ponga atención a ese tema, ¿qué usted cree que va a suceder? Tengo una llamada por aquí, vamos a ver. Buenas. Un momentito, señora. Dígame su nombre y desde dónde me llama. María Mejía, Atomayor del Rey. Adelante, señora Mejía. La pregunta es la siguiente: ¿y si su líder Leonel Fernández sube a todas esas escorias y basuras delincuentes del PLD, lo van a meter preso? Señora, pero usted tiene una bola en la mano que dice que Leonel va con esa gente. Ella trae de los moños, algo que no tiene ni que ver con la conversación que tenemos ahora. Exíjale también a Leonel Fernández y a quien sea, a quien esté ahí, que tiene que poner los parámetros. Eso es lo que usted tiene que exigir como ciudadano. Porque los recursos, sea que los maneje Danilo, sea que los maneje Leonel, sea que los maneje quien sea, son recursos suyos. Y este país no es suyo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién conversamos y desde dónde? Claudio Morillo, comendador Elías Piña. Adelante, señor Morillo. Bien, hermano, realmente llamándolo, a pesar de que, bien, me llegó un poquito retrasado, quizá por eso tengo un delay, pero bien, te voy a dar la información que más o menos. Quiero identificarme plenamente con tu comentario. Yo pienso que lo más preocupante en este país es el hecho de que hay una persecución contra las personas, los periodistas, los hombres que como tú y como yo tenemos la responsabilidad de decir las cosas y de enfrentar
Entonces, a veces quizás uno entiende que estamos ya viviendo en un estado, vamos a decirlo, un estado con una persona que se ha querido fichar como dictador delante del pueblo dominicano, quizá con apoyo popular. Y eso es preocupante, porque realmente las cosas que pasan en nuestro país ya son más que abominables. Y yo creo que hay que poner un alto, de manera que te felicito por esa posición tuya. Y los dominicanos tenemos todos que unirnos a una sola voz. No importa el color del partido, no importa quién dirija. Es exigir que las cosas se hagan para beneficio del pueblo dominicano, con transparencia, y que por fin los corruptos sean ya sancionados. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, amén. Lo importante es que como ciudadano usted se convierta en veedor del manejo de los recursos públicos. Que si usted, por ejemplo, el amigo nos llama de comendador Elias Piña, se dijo que se hizo una escuela, por ejemplo, que costó 1.000 millones de pesos. Usted tiene que ver la infraestructura. A los 2 días no puede estar cuarteándose las paredes. A los 2 días no puede dañarse el comedor de la escuela, porque se gastaron 1.000 millones. ¿En qué se gastaron? Y que reportan que se hicieron tal carretera y cuando usted pasa, como llama el amigo de Santiago Rodríguez, está lleno de polvo, por ahí no han hecho nada. Usted como ciudadano es responsable de que ese tipo de cosas no sucedan. Y de que si el rumor público, por alguna razón, dice que tal o cual funcionario ha manejado recursos de manera incorrecta, usted es el responsable. Porque ese dinero es suyo, se lo cobran en la gasolina, en las llamadas, en todo lo que usted utiliza como servicio, se lo cobran de impuestos. Entonces, ese dinero, ese funcionario tiene que usarlo de manera correcta. Pero ¿quién es el responsable de exigirle al funcionario? Usted. Decir, no, porque eso nunca se va a investigar, significa que usted está entregando sus derechos. Mañana, con la voluntad de Dios, volveremos por aquí. Recuerden que esta grabación estará a partir de 1 o 2 horas en Canal Nacional de Informaciones CNI en YouTube. Gracias por acompañarnos.